Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos un día más a un vídeo de World of Warcraft. Como el título y la miniatura del vídeo indican, hoy estaremos resumiendo un nuevo relato corto, el método Goblin. Y es que parece ser que están saliendo todos los relatos cortos del libro The Voices Within, que para quienes no hayáis visto los resúmenes anteriores, The Voices Within es un libro que saldrá en noviembre de este año y que estará compuesto por una serie de relatos cortos de personajes que tendrán un rol importante en The World Within. Y digo que al parecer estarán saliendo todos los relatos cortos, ya que hará cosa de un mes tuvimos el relato de Aleria, un susurro de advertencia, la semana pasada el de Anduin, la llamada, y esta semana tenemos el de Gazlowe, el método Goblin. Lo cual me lleva a pensar que probablemente tengamos relatos cortos de todos los personajes, o al menos los que salen en portada, de The Voices Within. Desconozco si los relatos que hemos tenido hasta ahora son los relatos completos o solamente una parte de ellos, el principio. Pero considerando la cantidad de páginas que tiene cada relato, unas 30 cada uno, que por la cantidad de personajes en la portada sabemos que por lo menos habrán 6 relatos cortos, y lo más importante aún, que por cómo termina cada relato corto parece ser concluyente, me atrevería a decir que sí. Efectivamente, los relatos que hemos tenido hasta ahora son los relatos completos de cada personaje, es decir, el de Aleria, el de Anduin y ahora el de Monty Gazlowe, quien es nuestro protagonista el día de hoy, el actual líder del cártel Pantoque y el representante de los goblins ante la Horda. Así que sin más dilación, comenzamos con el resumen de El método Goblin. El relato comienza con Gazlowe supervisando unas operaciones mineras dirigidas por Marin Tragonublo, reconocido alquimista, varón de Gadgetzan y líder del cártel Bombapor. El motivo de la presencia de Gazlowe allí es que estaba supervisando varias operaciones Goblin. Al parecer llevaba semanas haciéndolo, asegurándose de las condiciones de trabajo, tanto del personal como de la maquinaria, infraestructura, en fin, que todo funcionase como realmente debería. Esta operación en concreto, dirigida por Marin Tragonublo, es una operación minera de extracción de hierro. Tragonublo le está haciendo un recorrido guiado a Gazlowe un poco a regañadientes, debido a que en principio no quería que Gazlowe estuviese allí. Y Gazlowe tuvo que recurrir a sus influencias como líder del cártel Pantoque y también representante en el Consejo de la Horda, lo cual hizo que Tragonublo se viese obligado a cooperar y darle lo que sería una breve visita guiada por la mina, al igual que también mostrarle las instalaciones y los libros de contaduría. En fin, que Gazlowe estaba allí para supervisar toda la operación y, al haber tantas irregularidades de las que Tragonublo ya era consciente, no quería para nada que Gazlowe estuviese ahí abajo. Durante el recorrido llegan hasta una cizalla de tajo largo que está perforando las paredes de la mina para conseguir más minas de hierro. Gazlowe le pregunta a Tragonublo sobre la cizalla y este último le dice que se acerque a una barandilla para verla más de cerca, ya que estaban sobre una pasarela. Gazlowe, haciéndole caso, se acerca a la barandilla sin ninguna clase de temor a las alturas, algo que al parecer todos los demás goblins sí sufrían, incluido el propio Tragonublo. Gazlowe se acerca a la barandilla para ver mejor la cizalla, cuando repentinamente esta misma barandilla se desprende, dejando a Gazlowe expuesto a una caída mortal y recuperando el equilibrio gracias a Vakan, su guardaespaldas orco que alcanzó a agarrarlo por detrás del cuello de la camisa y arrastrarlo fuera del peligro. Inmediatamente esto lleva a Gazlowe a sospechar que ha sido un intento de asesinato por parte de Tragonublo, a quien mira y parece tan asustado y sorprendido como el propio Gazlowe, puesto que se lo ve con una expresión de preocupación y la piel de un color verde pálido. En ese mismo momento Gazlowe lo confronta, le dice que se había intentado quitarlo de en medio y le deja en claro que no es tan fácil deshacerse de él. Tragonublo rápidamente le replica, diciéndole que no, que él es Marin Tragonublo, que cómo iba a hacer tal cosa. Y aunque Gazlowe no se fía demasiado de las palabras de Tragonublo, sí que se fía un poco más de la expresión y reacción que había tenido. Quizá porque el intento de asesinato hubiese sido fallido, o quizá porque realmente, al igual que Gazlowe, estaba sorprendido y eso era algo que no se esperaba, un accidente. Gazlowe, a sabiendas de que como líder del cártel Pantoque y representante de la Horda está rodeado de peligros y gente que intentará asesinarlo, decide de todas formas darle el beneficio de la duda a Tragonublo, debido a que no pasó por alto el pésimo estado en el cual se encontraba la pasarela. Como buen ingeniero que es, su astuto ojo se dio cuenta de que la pasarela había sido construida hacía poco y a las prisas, algo que comentó con Vakan, su guardaespaldas, diciendo que su pueblo era inteligente, que tenía la capacidad de resolver problemas, pero que al final, por no prestar atención a
los detalles, terminaban haciendo trabajos mediocres. Misma razón por la cual alentaba a sus trabajadores a prestar atención al detalle, pagando más a quienes medían 2 veces o ajustaban un poco más las tuercas, lo cual al final terminaba dando mejores resultados. Luego de este incidente los vemos a los dos avanzar con sus respectivos guardaespaldas hasta el despacho de Dragonublo, donde Gazlowe exige ver los libros de cuentas y Dragonublo le da unos libros que no parecen tener los números reales. Mientras estaban en la oficina, Dragonublo ofreció a Gazlowe un trago, algo de beber, a lo que Gazlowe sensatamente rechazó, ya que era consciente de la reputación de Dragonublo como alquimista, siendo muy bueno en la elaboración de elixires y venenos. Gazlowe, conforme más investigaba sobre aquella operación, más se indignaba, puesto que de todas las operaciones que había estado supervisando e investigando, esta era de las peores que había visto. Todo estaba mal en ese lugar. Irregularidades, irregularidades y más irregularidades. Estaba la maquinaria, como por ejemplo la cizalla, que desprendía un humo negro y hacía un ruido extraño, o también el personal, con el cual Gazlowe estuvo hablando. Y es que descendiendo por la mina, Gazlowe se encontró con un minero que transportaba una carretilla con menas de hierro. Gazlowe detuvo al minero para tener un par de palabras con él, preguntándole un poco sobre las condiciones del lugar, qué tal se sentía y demás. Por un instante el minero pareció dispuesto a responderle con sinceridad a Gazlowe hasta que su mirada se encontró con la de Dragonublo. Temiendo represalias por parte de su jefe Dragonublo, el minero respondió lo mejor posible. Le dijo a Gazlowe que estaba feliz, que tenía que regresar de inmediato al trabajo ya que estaban teniendo unos tiempos de entrega muy buenos y no quería retrasarse. A lo que Gazlowe, viendo el estado todo sucio y desgastado del minero, le ofreció tomarse un descanso y beber un poco de agua. Oferta que el minero rechazó antes de volver al trabajo, diciendo que ya había bebido agua el día anterior. Gazlowe continuó descendiendo por la mina en compañía de Dragonublo, quien destacaba en aquel sucio y húmedo lugar ya que iba vestido completamente de blanco, algo que contrastaba con el aspecto desgastado y sucio de los mineros, quienes tenían ampollas en las manos y estaban cubiertos de heridas. Heridas provocadas por herramientas dispersas a lo largo de toda la mina y que, tiradas en medio de la nada totalmente desordenadas, suponían algunas de ellas incluso armas letales. El descenso continuó hasta la parte de purificación, donde las menas de hierro eran lavadas y se despojaban de toda la piedra que pudiese quedar para posteriormente esas mismas menas de hierro pasar a la parte de fundición y ser fundidas. Sin embargo, incluso estas dos últimas partes del proceso no eran ajenas a las condiciones nefastas que tenía aquella operación, ya que aquel lugar carecía de cualquier clase de ventilación, el aire era pesado e incluso estaba contaminado. Ante todas estas irregularidades, Gazlowe finalmente confronta a Dragonublo, remarcándole las pésimas condiciones en las que se encuentra todo en aquella operación. En su defensa, Dragonublo replica que ese es el método Goblin, es exactamente como lo hacía Gallywix y como lo hacían otros príncipes mercantes y líderes de cárteles. Gazlowe preguntó a Dragonublo cuántos trabajadores estaban de baja, a lo que Dragonublo respondió que varios. Dragonublo argumentó que mantener todo en buenas condiciones implicaba gastos que para él eran innecesarios. Un sistema de ventilación, mejores prestaciones para sus trabajadores, hacer el mantenimiento adecuado a la maquinaria, en fin, una serie de gastos que reportarían menos margen de ingresos a Dragonublo, diciendo que así es como funcionaba la sociedad Goblin, pasar unos por encima de otros, una competencia, el conocido como método Goblin, generar la mayor cantidad de ganancias sin importar las consecuencias. Dragonublo tomaba como ejemplo de esto al príncipe mercante Gallywix y al infame Mogul Razdunk, el jefe de la compañía de Ventura y Cia. Ante todo esto, Gazlowe le respondió que estaba equivocado, que así no es como funcionaba el verdadero método Goblin. Gazlowe le explicó que tener todo en esas pésimas condiciones afectaba a los resultados, que sí, que quizás daba resultados a corto plazo, pero que a la larga eran pérdidas. Le dijo que Gallywix no era un hombre de negocios, sino un estafador, un criminal, que sí, que quizá habría llegado a solucionar algunos problemas, pero a costa de crear unos más grandes, que por cada cosa que arreglaba destrozaba otras 3. Y que cuando los goblins huyeron de Kezan, Gallywix se aprovechó de los refugiados para explotarlos como trabajadores, que aquel no era el método Goblin, sino el método Gallywix. También le habló de Mogul Razdunk, otro a quien Dragonublo tomaba como referente, y en quien de hecho se habían inspirado para aquella operación. Gazlowe le explicó lo mal que también estaba Mogul Razdunk y cómo terminó, siendo volado por los aires por Gallywix. Gazlowe también habló con un ingeniero que estaba en la máquina de la cizalla, preguntándole que cuántas veces se había estropeado. El ingeniero, sin rodeos y con sinceridad, le respondió que unas 5 veces en esa misma semana, llevando a Gazlowe a cuestionar a Dragonublo sobre cuánto tiempo de producción le había costado eso.
Gazlowe siguió cuestionando a Dragonublo, diciéndole que dejase de idolatrar a figuras como Gallywix o Mogul Raddunk, poniéndole como mejores ejemplos a seguir al Consejo de la Horda, del cual el propio Gazlowe forma parte como representante de los Goblin en la Horda. Ahí Dragonublo le cuestiona que cómo es que llegó a ser parte del Consejo de la Horda, que qué tiene de especial. A lo que Gazlowe le responde diciéndole que la diferencia entre él y otros príncipes mercantes es que él no cree que el mundo gire en torno a sí mismo. Para ese punto de la conversación Dragonublo parecía ya derrotado, como si se hubiese quedado sin argumentos e incluso pudiese ver algo de verdad en las palabras de Gazlowe. Entonces Dragonublo vuelve a cuestionar a Gazlowe, con un poco ya de resignación, diciéndole que entonces de qué se trataba todo eso, que Gazlowe iba allí, le decía que todo estaba mal, que lo tenía que arreglar y Dragonublo se iba a tener que poner a trabajar mientras Gazlowe se quedaba tomando un té con pastas. Gazlowe le responde que a él no le van las pastas. Le reconoce que es consciente de que cambiar la forma en la que hacen negocios no será fácil, pero que es necesaria para que los goblins no se queden atrás. Que tienen que empezar a trabajar juntos en lugar de verse como competencia, y que espera que él y Dragonublo puedan empezar juntos. Ante eso, en una malinterpretación, Dragonublo se sorprende y toma todo de una manera totalmente distinta, interpretándolo como que Gazlowe está allí para tomar su lugar en la operación y hacerse con el control de ella, dejándolo a él de lado. Frustrado, Gazlowe le responde que no quiere la mina, que no quería ser el jefe del cártel Pantoque y que tampoco quería representar a los goblins ante la horda. Le reconoce que, si por él fuese, se quedaría en el barcódromo todo el día, alegando que todos esos cargos implican mucha presión. Dragonublo, aún confuso y sorprendido, le pregunta entonces por qué aceptó el puesto, que hay 1001 goblins dispuestos a matar a toda su familia por ello, incluyendo al propio Dragonublo, y que, mientras tanto, Gazlowe lo tiene todo. Muy sabiamente, Gazlowe le responde que si alguien quiere ser el jefe de todo, no debería ser el jefe de nada, en ninguna circunstancia. Frase que es continuada y concluida por Dragonublo diciendo, porque entonces lo hace por interés propio. Es entonces cuando Gazlowe se da cuenta de que Dragonublo no es una causa perdida después de todo. Sin embargo, repentinamente se ven interrumpidos por un fuerte ruido, un estruendo proveniente de la cizalla, la cual, tal y como Gazlowe había advertido, se había estropeado, provocando una explosión que dañó a los operarios y otros goblins que estaban cercanos. Gazlowe le dijo a Dragonublo que aquel ideal que tenía del método goblin estaba equivocado, y que él le enseñaría cómo era el auténtico método goblin. Entonces Gazlowe empieza a descender hacia la cizalla donde ya estaban un montón de manitas, ingenieros y demás agolpados alrededor viendo qué había pasado. Detrás de Gallywix iba Dragonublo. Gazlowe se encuentra con un goblin llamado Oliboquillas, quien forma parte del gremio de manitas de aquel lugar. Mismo gremio de manitas del cual era jefe Skagit, un actual miembro del equipo de Gazlowe, y que casualmente le había hablado bastante bien de Oliboquillas. Gazlowe le pide permiso para utilizar su cinturón de herramientas y entonces se pone manos a la obra. Todos, incluido el propio Dragonublo, estaban incrédulos de que un jefe estuviese ahí y no fuese para porferir amenazas, sino para ayudar. Dragonublo, que todavía no se lo creía, le dice que qué está haciendo, y Gazlowe le responde que está haciendo eso, ayudar, encontrando que el problema principal de la cizalla radicaba en el motor, en el cual se había puesto a trabajar para repararlo. Conociendo su talento como alquimista y estando al tanto de su famoso elixir de Dragonublo que hace pequeñas a las personas, Gazlowe le indica a Dragonublo que traiga su elixir y se lo dé a sus trabajadores para que puedan encogerse y trabajar mejor en la máquina. Dragonublo al principio está un poco escéptico del hecho de dar algo sin recibir nada a cambio, incapaz de concebir la idea de simplemente darle los elixires sin cobrarles. No obstante, se marcha y después de media hora regresa con los elixires y se los da a sus trabajadores para que puedan ponerse manos a la obra a reparar la máquina. Mientras tanto, Gazlowe le ofrece a Dragonublo acercarse para aprender a reparar uno de esos motores, a lo que, para sorpresa de Gazlowe, Dragonublo accede, e incluso se muestra agradecido por ello, lo cual hace pensar a Gazlowe que todo está yendo mejor de lo que esperaba. Una vez arreglado el motor y cambiado algunas piezas que necesitaban reparación, los goblins se retiraron y la cizalla comenzó a funcionar perfectamente de nuevo. En ese punto es cuando Dragonublo se dio cuenta de que Gazlowe hablaba en serio. Con aquel gesto de humildad, y no solamente con sus palabras, vio que realmente Gazlowe era distinto a los demás, que estaba dispuesto a cambiar las cosas. Mientras estaban reparando la cizalla, Dragonublo dijo que les tomaría algo de tiempo, que podían tomarse el resto de día libre y no lo descontaría de su paga, y que, además, se haría cargo de los gastos médicos de los trabajadores heridos por la explosión. Aquello sorprendió a todos sus trabajadores, ya que no podían creerse que su jefe explotador estuviese siendo considerado con ellos, dándole el reconocimiento y respeto que realmente merecían, unas prestaciones dignas.
Tras haber reparado la cizalla, Gazlowe y Tragonublo regresan a la oficina de este último, donde Gazlowe esta vez sí le acepta la copa que le había ofrecido, reflejando un cierto grado de confianza mayor al que tenía inicialmente hacia Tragonublo, viendo que éste estaba dispuesto a hacer las cosas correctamente. En la oficina, aún un poco a regañadientes y no del todo convencido, Tragonublo le discute lo mucho que le costaría poner todo en orden. Instalar sistemas de ventilación, dar el mantenimiento adecuado a las herramientas y un seguro médico para sus trabajadores. Por no hablar de otros goblins corruptos que se beneficiaban de todas esas irregularidades, que seguramente iban a suponer un problema e iban a exigir que las cosas volviesen a ser como antes. A esto Gazlowe le ofreció su ayuda, sugiriendo que el cártel de Pantoque tomase parte de responsabilidad, y proponiendo la cooperación entre el cártel de Pantoque y el cártel Bon Vapor. Entonces Gazlowe le comparte la anécdota de cuándo cambió todo en él, justo después de la caída de Garrosh, tras el asedio de Orgrimmar. Thrall había contratado a Gazlowe para reconstruir la ciudad. Gazlowe no escatimó ni con los materiales ni con la mano de obra, ya que quería hacer un buen trabajo. No obstante, esto implicaba un presupuesto bastante elevado. Cuando Gazlowe le dio el presupuesto a Thrall, este naturalmente se sorprendió, pero aún así aceptó convencer a la Horda para pagarlo. Aunque no le gustó lo mucho que le iba a costar, Thrall no intentó ni regatear ni discutir. De hecho, le mostró respeto a Gazlowe, tratándolo siempre como un experto, un especialista en lo suyo. Un gesto no muy frecuente entre los goblins. Algo que sorprendió a Gazlowe. Aquel tipo que conocía los nombres de toda la gente que se encontraban conforme iban paseando por Orgrimmar, en el cual todos parecían poner una enorme confianza para salir adelante, le estaba mostrando respeto. Es ahí cuando Gazlowe le revela a Tragonublo algo muy personal, confesándole que, después de darle a Thrall semejante presupuesto, lo que hizo fue bajarle el precio. Tragonublo no daba de sí. Tenía al jefe de la Horda comiendo de la palma de su mano, dispuesto a pagar semejante presupuesto, y aún así Gazlowe decidió bajarle el precio. Todo lo contrario a lo que se suponía que era el método Goblin según Tragonublo. Tragonublo le preguntó que si entonces no había obtenido beneficios de aquel trabajo, y Gazlowe le respondió que sí. No tantos como originalmente hubiese obtenido, pero aún así obtuvo beneficios. Y lo más importante de todo, obtuvo el reconocimiento y se ganó el respeto de Thrall, ya que Thrall aún no asimilaba que un goblin no pudiese pensar en algo más que no fuese lucrarse. Un buen trabajo y consideración con el precio teniendo en cuenta el momento de necesidad que atravesaba Orgrimmar. Gazlowe confiaba en que Thrall compartiese aquella opinión favorable con otras personas. Tal y como había dicho, el método Goblin daba más beneficios a la larga. Pero no solamente se trataba de los beneficios. Cuando su equipo llevó a cabo la reconstrucción de Orgrimmar, miembros de todas las razas de la Horda se acercaron a ayudar, muy similar a como acababa de suceder con la cizalla, que todo el mundo se había acercado a ayudar en la reparación, haciendo que ésta le tomase muchísimo menos tiempo del que esperaban y por lo tanto perder menos tiempo de producción. El trabajo en equipo, la unidad, esa era la clave. No ver al otro como un rival, una competición, tratar de pasar por encima al otro, sino colaborar, cooperar. Aquello, a la larga, iba a ser mucho más próspero para ellos. Gazlowe guardaba esperanzas de que aquel trabajo reconstruyendo Orgrimmar cambiase la perspectiva que tenía la Horda sobre los goblins, y más importante aún, fuese el comienzo del cambio de perspectiva de cómo los goblins se veían a sí mismos. En aquel punto Tragonublo ya no discutía. Parecía más pensativo que nunca, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar y teniendo muy en consideración las palabras de Gazlowe, las cuales claramente habían hecho mella en él. Fue entonces cuando Tragonublo alzó su copa y ambos brindaron por un nuevo futuro. Y hasta aquí el resumen del método Goblin. La verdad, de los 3 relatos cortos que han salido hasta ahora, este es el que me parece más interesante. No desmerezco a los demás, ni mucho menos, pero este abarca un tema algo nuevo. Ya sabíamos que Alleria y Anduin tenían sus tribulaciones, sus problemas internos, pero este relato de Gazlowe y abarcando el futuro de los goblins me parece bastante interesante, puesto que abarca a toda una raza de la facción de la Horda, y muy probablemente también a toda la raza de los goblins en sí. Puesto que recordemos que no todos los goblins del mundo están afiliados a la Horda, hay un montón de cárteles, organizaciones, y sabemos que solamente el cártel Pantoque está afiliado a la Horda como tal. Sea como sea, los goblins tienen un futuro bastante interesante y prometedor con Gazlowe como su líder, ya que después de este relato corto ha probado ser un líder más que a la altura. Este relato corto también me parece muy interesante por la moraleja que nos deja la anécdota de Gazlowe.
Y es que este clic, este chispazo, este punto de inflexión que lo llevó a cambiar, fue después del respeto que le mostró Thrall y ver cómo las razas de la Horda se unían para ayudarlos a reconstruir su ciudad. Esa integridad, esa unidad, esa hermandad que siempre ha caracterizado a la Horda y que es parte de sus orígenes. Porque sí, es cierto que la Horda viene de Draenor y era de los orcos, pero esta en concreto es la Horda de Thrall. Una Horda que fue conformada bajo los ideales de la camaradería, la hermandad, la unidad y el respeto, la mutua colaboración. Mismos ideales que estamos viendo presentes en la forma de pensar de Gazlowe. Y me gusta porque no es como si estuviesen dejando de lado su naturaleza de comerciantes, incluso esa naturaleza avariciosa. Porque bueno, haciendo bien las cosas redunda en que la gente hable mejor de ti y tener más clientes, más beneficios a la larga, tal y como ha dicho Gazlowe. Así que si bien estamos viendo unos goblins más comprometidos con lo que son los ideales de la Horda, tampoco están dejando de lado su tan característica naturaleza, siempre queriendo hacer negocios y sacar la mayor cantidad de ganancias posible. También, al igual que en los otros dos relatos cortos, este nos deja un par de curiosidades, como que, por ejemplo, Gallywix también se ofreció a ayudar a reparar la ciudad de Orgrimmar, sin embargo ofreció un precio más barato y seguramente un trabajo muchísimo más chapucero. También se nos muestra que Gazlowe profesa un profundo respeto y una enorme admiración por Thrall. También otra de las curiosidades es que las actividades tan poco amigables con el medio ambiente que suelen llevar a cabo los goblins molestan a algunas razas de la Horda, principalmente a razas donde el chamanismo y el druidismo están bastante extendidos, siendo tanto a chamanes como a druidas a quienes más molestan esta clase de prácticas de los goblins. Y con esto doy por concluido este pequeño análisis o reseña, como lo queréis llamar, y por supuesto también concluido el vídeo de hoy. Dejadme saber aquí abajo en la caja de comentarios qué os ha parecido este relato corto y qué os parece el rumbo que está tomando la raza de los goblins, al menos los que están afiliados a la Horda. Como siempre, espero que os haya gustado este video. Si es así, dejádmelo saber con un like, que os lo agradecería de todo corazón. Y para más contenido como este, siempre estáis más que invitados a suscribiros al canal. Yo soy Joaquión y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.